Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Durante todos estos días hemos estado cubriendo no solo en las charlas regulares, sino también en las noticias de un minuto, todos los eventos relacionados a los 4 incidentes que han ocurrido con objetos cruzando los cielos de Estados Unidos. Como lo fue el globo destruido cerca de la costa de Carolina del Sur, como también el objeto alegadamente cilíndrico destruido en la costa norte de Alaska y un objeto similar volador destruido en la costa norte del Yukón en Canadá. Y ayer se suscitó el evento del objeto descrito como octagonal, derribado sobre el lago Hurón, localizado cerca del lago Michigan, volando a solo 20.000 pies de altura. También les mencioné de que alegadamente China se estaba preparando para derribar un objeto desconocido volando sobre la costa de Richau, en la provincia de Shandong. Hoy nos levantamos y las redes están llenas de fanáticos de la ufología, clasificando o insinuando de que los objetos derribados en el lago Hurón, al norte de Alaska y al norte del Yukón, en Canadá, son artefactos extraterrestres y que el gobierno va a ocultar la información. Están haciendo la interrogante del por qué antes no le disparaban a estos UAPs o UFOs y ahora sí lo hacen. Los medios noticiosos, para echarle gasolina y despertar la ansiedad de la gran cantidad de fanáticos de los extraterrestres en los Estados Unidos, se han pasado utilizando el término de UFO. Naturalmente por el sensacionalismo que crea esta palabra, mientras que los reportes militares utilizan otra terminología como Radar Target, que simplemente significa que el radar detecta un blanco sin identificar en la pantalla. Los militares tienen algo llamado ATR, Automatic Target Recognition, para lidiar con estos intrusos aéreos. Muchos de ustedes habrán visto las películas de Top Gun y habrán notado que ahí en ningún momento a los blancos de radar se les clasifica como UFOs, y sí usan términos que comúnmente usan los pilotos, como buggy, que significa posible avión hostil, o bandit, bandido, cuando ya se identifica como un avión hostil, porque utilizar la palabra UFO implica entrar en un procedimiento investigativo administrativo, porque implica que uno está bregando con un fenómeno completamente desconocido. Por eso es que cuando un piloto de una aerolínea reporta que ha visto un UFO, tiene que llenar un informe especial y puede ser interrogado por las autoridades, y hay cierto riesgo de que se afecte su reputación. Por eso es que muchos pilotos prefieren quedarse callados cuando avistan un UFO o algo que no pueden explicar. En estos incidentes, la Fuerza Aérea y el Pentágono se mantuvo en la descripción de objetos aéreos o objetos voladores, alejándose de la terminología sensacionalista de UFO o de UAP, donde ya todos sabemos que este nuevo término UAP significa fenómeno aéreo no identificado. Y hay que hacer hincapié en la palabra fenómeno, que puede incluir muchas cosas, porque la definición de fenómeno es un fenómeno extraordinario que se sale del orden convencional y que resulta sorprendente para el ser humano o para la persona que fue testigo del avistamiento. La palabra UFO nunca se va a poder divorciar de la connotación que representa un posible artefacto extraterrestre. Y por eso los militares en sus reportes y comunicados tratan de alejarse de esa terminología. También tenemos que recordar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no le va a disparar a ningún objeto que se determine que no es de la Tierra, porque no van a crear un posible incidente interplanetario contra cualquier inteligencia del exterior
que simplemente no ha atacado a nadie y por lo tanto no es hostil. En otras palabras, ellos disparan cuando ya están seguros que es un hecho, que ese objeto es del planeta Tierra. Y si fuera de procedencia no terrestre, se mantendría en completo secreto y no irían a la prensa a anunciar que derribaron un artefacto que no pertenece al planeta Tierra. En el mundillo de los ovnis, se dice que solamente pilotos rusos se han atrevido a disparar contra alegados ovnis. En el mundo del occidente, la experiencia con estos ovnis o UAPs es que es imposible acercarse a ellos, igualar su velocidad, igualar sus maniobras, donde hacen virajes de 90 grados y hasta de 180 grados con una aceleración instantánea. Además, algunos de ellos no son detectados por los radares. Y sabemos que se han avistado porque pilotos los han visto y han confesado. Esto me recuerda a un relato de un piloto de Fura que nos describió que en una patrulla vio un artefacto gris brillante en los cielos cerca de ellos, de forma ovoide, y llamaron para ver si los radares estaban detectando un blanco en el radar en la posición de este objeto volador, y le indicaron que todo el aire alrededor del helicóptero estaba completamente libre de cualquier objeto externo. Recordemos el incidente con el piloto puertorriqueño Milton Torres de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 1957, que fue enviado con su avión para interceptar y destruir un contacto de radar que se acercaba a Inglaterra y que se declaró como posible artefacto hostil. Y cuando él activó sus misiles, ese artefacto aceleró instantáneamente y desapareció del radar. Se describe este artefacto volador, según el radar, del grande de un portaaviones. Este artefacto se clasificó como un UFO, de los más creíbles, aunque no hubo aparentemente confirmación visual porque toda la operación de detección temprana y de detección para disparar los cohetes fue a través de radares. El piloto Milton Torres alegadamente nunca vio el objeto porque iba a disparar sus misiles a 15 millas de distancia del blanco. El antropólogo Andrew Álvarez, si ustedes recuerdan, entrevistó al piloto Milton Torres hace unos años atrás. Y hoy nos levantamos con China acusando a Estados Unidos de que en tiempos recientes ha enviado 10 globos espías sobre espacio aéreo de su país. Y como ellos ahora reclaman que todo el South China Sea les pertenece, pese a que la Corte Internacional dice que no, que siguen siendo aguas internacionales, acusan a Estados Unidos de estar constantemente violentando su espacio aéreo territorial. De esta manera, están tratando de justificar su derecho a que ellos tienen el privilegio de poder enviar globos cruzando el continente americano. Por su parte, Estados Unidos está negando estas acusaciones. También China acusa a Estados Unidos de estar volando sus globos espías ilegalmente sobre muchos países en la actualidad. Pero tenemos que saber de que hay varios países que envían globos meteorológicos a misiones científicas a los cielos, que parten de países como Argentina, Chile, Australia, Brasil, Sudáfrica, Puerto Rico y del estado de Arizona, para dar solo unos ejemplos, porque hay más países naturalmente que envían estos globos a la estratosfera. Estos globos que vuelan en la estratosfera lo hacen a más de 100.000 pies de altura, en el borde del espacio exterior, y transportan equipo científico no solamente en la góndola que cuelga
en la parte de abajo del globo, sino también en la corona, en la parte superior, donde a veces ponen telescopios para mirar el espacio exterior. Hay otros globos que vuelan a menos altura, como por ejemplo los globos del proyecto de Google que volaban a poca altura para poder ofrecer servicio de internet gratuito en áreas donde no había este servicio. Cuando estos globos salen a transitar por nuestra atmósfera, la información se publica y se indica cuál va a ser su propósito y la naturaleza del vuelo, y estos globos llevan equipamiento para que puedan ser identificados, o sea, que personas con aplicaciones en sus celulares como Flight Radar pueden seguir estos globos en tránsito. Lo importante es que usted sepa que estos globos con misiones científicas tienen un transponder para que puedan ser debidamente identificados para evitar conflictos internacionales por todos los países. Y como están identificados, cada país conoce la ruta de los mismos a través del planeta. También hay compañías especializadas en globos para hacer reconocimiento de la superficie de la Tierra, que le prestan servicio a diferentes gobiernos, a la NASA, a la NOAA, a la ESA y al US Geological Service. Lo curioso es que China hace unas acusaciones de los globos que están cruzando sus cielos sin presentar evidencia y sin explicar por qué simplemente no ejercieron su derecho a interceptarlos y derribarlos, y por qué no se quejaron antes. Lo cierto es que según la información, el globo que cruzó Estados Unidos y el globo que cruzó partes de Latinoamérica y todavía no se sabe dónde está, no tenían ningún tipo de transponder para identificar adecuadamente y conocer su posición. Un transponder en aviación no es otra cosa que un equipo electrónico que produce una respuesta para identificarse cuando recibe una señal de radio específica solicitando que se identifique. La mayoría de los aviones tienen estos artefactos, estos transponders. En aviones comerciales son obligatorios. En aviones civiles pequeños son una opción. Lo mismo ocurre en el mar. Los barcos tienen también un sistema de identificación para que puedan ser clasificados por satélites que están orbitando la Tierra. Y este sistema se llama AIS. Si usted no tiene este sistema que identifica su embarcación y se está aproximando a un país y el radar de ese país lo detecta, es posible que usted sea interceptado y abordado por la Guardia Costanera de ese país. Aplicaciones donde ustedes pueden ver los barcos en tránsito son Vessel Finder y Marine Traffic. Por ahí hay sananos que dicen que estos son esquemas o complots para subir el nivel de DEFCON en los Estados Unidos. Sepa usted que en el mundo moderno nunca ha comenzado una guerra por el derribo de un globito, ni tampoco por el derribo de un avión de pasajeros con cientos de fatalidades. Recordemos cuando los rusos destruyeron el vuelo 007 de la aerolínea Korean Airways en el año 1983, dejando 246 muertos, y el vuelo 655 de Iran Air, derribado por Estados Unidos en el año 1988, causando 290 fatalidades. En ambos de estos casos no se desató una guerra. Así que si los derribos de estos aviones de pasajeros, donde murieron más de 500 personas, no causaron una guerra, mucho menos unos globitos van a causar un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos y China. El efecto de estos globos va a ser un incremento en guerras políticas dentro de Estados Unidos, entre sus dos partidos. El incremento en teorías alocadas de QAnon y de una gama de conspiralocos. Excluyendo a China,
a Canadá, a Estados Unidos, a Inglaterra, al resto del mundo, los otros 191 países, les importa un pepino angolo lo que esté pasando en Norteamérica con estos globitos. Estos globitos no son responsables por las guerras y batallas en Ucrania. No son responsables por el terrible terremoto en Turquía. No son responsables por la inflación descomunal que estamos experimentando. No son responsables porque Francia quiera bajarle el retiro a los franceses. No son responsables por la deuda de Puerto Rico. No son responsables porque los polos se están derritiendo. No son responsables por el calentamiento global. Así que su importancia a nivel planetario es casi cero. Echemos a los globitos a un lado y vamos a concentrarnos en otros asuntos que son mucho más importantes. En el South China Sea hubo otro evento de confrontación donde se acusa a un barco de guerra de China de disparar un láser a un barco de la Guardia Costera de Filipinas, cegando temporalmente a varios de sus tripulantes. Hablemos de Moldavia. Como saben, el 2 de febrero, el ministro del Exterior de Rusia, el señor Sergei Lavrov, amenazó directamente a Moldavia y a su primer ministro de que Moldavia iba a tener el mismo destino que Ucrania, debido a sus políticas anti-Rusia y por estar acercándose al occidente. Ustedes recordarán que Moldavia fue parte de la antigua Unión Soviética y que la agenda de Putin es recobrar todo territorio perdido por Rusia. También saben que hay una región en Moldavia que es prorrusa, que se llama Transnistria, donde hay miles de soldados rusos en una alegada misión de mantener la paz entre la comunidad prorrusa de esa zona y la comunidad nacionalista que quiere un Moldavia soberano. Así que ya Rusia tiene todo el equipamiento militar que necesita para que en algún momento, al igual que hizo en Georgia y con Ucrania, invada el resto de Moldavia. Y de seguro que el líder prorruso de Transnistria se estará babeando con la esperanza de gobernar a todo Moldavia. Tenemos que entender de que Moldavia no ha solicitado ser miembro de la OTAN, porque eso va en contra de su constitución, porque su constitución es similar a las de otros países europeos como Suiza y Austria, que tienen que mantenerse neutrales en cualquier conflicto bélico exterior. Pero sí pueden solicitar ser parte de la Unión Europea. Esta disposición constitucional de mantenerse neutrales impide que la OTAN tenga armamento dentro del suelo de Moldavia o cualquier instalación. Pero por otro lado, Rusia no está respetando esta neutralidad, porque los rusos que asaltaron el pueblo de Bucha, cercano a la frontera norte de Moldavia, y masacraron a sus residentes, salieron de suelo de Moldavia. Y ahora tenemos que corregir la información que publicó la prensa el viernes 10 de febrero. La persona que renunció como primer ministro de Moldavia fue Natalia Gavrilić y no la presidente Maya Sandu. La pro-occidente Natalia, ahora ex primer ministro, ha sido reemplazada por otro oficial pro-occidente de nombre Dorin Resean.
La ex primer ministro renunció porque no pudo manejar la tensión de su posición en estos momentos de una posible guerra contra Rusia y la enorme inflación debido a la guerra en su país vecino. Moldavia nunca antes había estado tan vulnerable a caer en las manos de Moscú. Aunque Moldavia es neutral, su presupuesto nacional ha tenido un incremento de un 50% en lo que concierne al dinero asignado para sus fuerzas armadas. Y este incremento en presupuesto para sus fuerzas armadas son para la defensa y no porque se estén preparando para agredir a Rusia. La amenaza de Sergei Lavrov, a mi entender, solamente justifica más la organización de la OTAN y la importancia de intentar detener a Putin en Ucrania. Por lo pronto, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, informó a la prensa de que según los planes interceptados por las agencias de inteligencia, los planes de Rusia envuelven operaciones con personal entrenado especializado militarmente, camuflajeados en ropas civiles, para hacer actos violentos, atacar edificios de gobierno de Moldavia y hasta llevarse rehenes y otros actos para desestabilizar a Moldavia desde su interior. El propósito es derrumbar el orden establecido constitucional y el sistema de gobierno de Moldavia para transferir su capital a una localización ilegítima, que entonces ese nuevo gobierno en otro lugar ilegítimo le estaría cediendo el poder a Moscú. Imagino que ese otro lugar es la capital de Transnistria. Mientras tanto, durante este fin de semana, una lluvia de misiles y de proyectiles de cañón cayeron en diferentes zonas de Ucrania, particularmente dañando la infraestructura eléctrica. Y los rusos anuncian de que han tenido éxito en las regiones que rodean la ciudad de Bakhmut. El secretario general de la OTAN hizo dos anuncios. El primero es que no va a correr para otro término como el secretario general de la OTAN. Y el segundo es que se necesita de forma urgente que la producción de municiones para la guerra en Ucrania se intensifique en carácter de emergencia. Cuando hablo de municiones, no solamente estoy hablando de las que se necesitan para los rifles de los soldados, sino también de las miles de municiones que se necesitan para todo tipo de cañón que están utilizando los ucranianos en esta guerra. Por otro lado, el presidente Zelensky regresa a Ucrania con las manos vacías, ya que ningún país de forma inmediata le va a enviar aviones de combate. Y el país de Polonia, que tiene varias decenas de aviones de combate F-16 tipo C, indicó de que si ningún país le va a enviar aviones de combate a Ucrania, él tampoco se los va a enviar. Que el envío de estos aviones tiene que ser una acción conjunta. De los 100 millones aprobados por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para ser destinados al entrenamiento de pilotos de Ucrania en julio del año pasado, se desconoce si este dinero ha sido utilizado. Los últimos artículos al respecto del entrenamiento de estos pilotos, que salió para agosto del año 2022, reflejan que solamente un puñado de pilotos de Ucrania estaban tomando clases en simuladores parecidos a videojuegos, en aviones tipo A-10, que son los aviones especializados para destruir tanques de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se hicieron famosos durante la guerra de Desert Storm en Irak. Recordemos que Zelensky lo que está solicitando son aviones F-16 y no aviones A-10. Los mercenarios de Wagner Group en Ucrania revelaron otro
terrible video de la ejecución a marronazos de uno de sus mercenarios, clasificándolo como traidor por no querer luchar en contra de los ucranianos. Este grupo recientemente se adjudicó la victoria de tener bajo su control el poblado de Krasnahora, al norte de Bakhmut. En Turquía ya las muertes sobrepasan los 36.000 y el conteo sigue subiendo. Y en una acción que yo considero precipitada, debido a que estamos hablando de un terremoto catastrófico de 7,8, seguido 11 minutos después por un terremoto de 6,7. El presidente de Turquía, Erdogan, para demostrar su poder, ha mandado a arrestar a más de 300 ingenieros constructores de los edificios que se precipitaron durante este terremoto, sin haber primero conducido una investigación responsable si los edificios fueron construidos con los reglamentos de construcción que estaban vigentes al momento de terminar estas obras. En Somalia, el Pentágono informa de que ataques aéreos por parte de los Estados Unidos le quitaron la vida a 12 miembros del grupo terrorista Al-Shabaab. No se dieron más detalles de esta operación militar. En Israel se reportan severos encontronazos entre los políticos de su parlamento, debido a los cambios que pretende establecer el primer ministro Netanyahu, y se alega de que esta disputa, que aparentemente es violenta, entre los políticos en la rama legislativa, puede producir una crisis constitucional que cause inestabilidad en el gobierno de Israel, porque recordemos que gran parte de la población está en contra de que el legislativo tenga más poder que las ramas judiciales. Y cuando eso ocurre, se le impide a la rama judicial dictaminar si una ley es anticonstitucional. Y por ende, el legislativo, junto con el ejecutivo, tienen mano abierta para hacer prácticamente lo que le venga en gana en Israel. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Investigue y verifique todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Recuerden suscribirse, porque es la única manera de que este canal pueda seguir creciendo. Me dan un like, aprietan la campanita para enterarse de cuando publico una nueva charla. Recomiende estas charlas, porque YouTube no las va a recomendar. Gracias por los super thanks y nos vemos muy pronto para poder seguir hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa.